Buenas tardes. Les agradezco su presencia y su atención aquí y especialmente al profesor Roberto Pulido y a la Red Leo por esta nueva invitación, ahora por esta vía virtual. Aparte de los datos que presentaron ahorita de mí, también he sido muchos años maestro. Realmente tengo ya más de 30 años en la actividad docente, principalmente en educación superior, siempre en universidades públicas. Y la mayoría de los estudiantes que vienen a las universidades públicas, especialmente en la que estoy ahorita, que es la UAM, son gente que proviene de los sectores socioeconómicos más bajos, la mayoría, y presentan una serie de características que yo considero que son muy parecidas a las de la mayoría de la gente en este país. Entonces hemos desarrollado también una serie de ideas y propuestas que buscan servir como profesores y educadores a este tipo de población, ¿sí? Bien, fui invitado para platicar sobre este tema, literacidad crítica y decolonialidad, y me comentó el profesor Roberto Pulido que los miembros del diplomado leyeron un artículo que salió en una revista de Colombia, ICALA, sobre nuevos estudios de literacidad y perspectivas decoloniales. Entonces, parte de lo que voy a comentar es contenido de ese artículo, pero buena parte es otra manera de mirar esos contenidos. Bueno, voy a abordar tres aspectos de esta temática, como se ven en esta pantalla: historia, teoría y pedagogía. La parte de política, que se refiere a política educativa, no lo voy a abordar en este momento. Si después en la conversación hay tiempo e interés, podríamos comentar un poco sobre eso. Entonces, comenzamos con la parte histórica. Lo primero que hay que decir es que es imposible tener una visión crítica, es decir, un pensamiento crítico, una literacidad crítica o una educación crítica, sin considerar la dimensión histórica. Me parece que ese es realmente el rasgo primordial y quizás definitorio de lo que se podría llamar un pensamiento y una literacidad crítica, que es desnaturalizar lo que existe hoy y aquí y ver cuáles son sus raíces históricas, ¿sí? Hablemos, para empezar, del colonialismo. Y quizás haya gente que se pregunte, bueno, ¿por qué hablar de colonialismo y de postcolonialismo o de colonialidad en el siglo XXI, ¿no? Si dejamos de ser colonias desde el siglo XIX. Bueno, precisamente voy a mostrar algunos elementos para informar por qué sigue siendo vigente esta temática. Bueno, el colonialismo fue un fenómeno que se dio en el mundo principalmente en los últimos 500 años, aproximadamente a partir de 1492, cuando Colón llegó a América, y hasta el año 1980, aunque mucha gente no lo sepa, la mayor parte del mundo fue colonia de Europa, ¿sí? Todo el continente americano fue colonia de España, Portugal, Estados Unidos, Francia, Holanda y otros países de Europa. Todo el continente africano fue colonia de distintos países de Europa, y del continente asiático, sobre todo el sur, la India, toda la península de Indochina y todo lo que es Oceanía y las islas de Oceanía fueron colonias europeas, y solamente China y la península de Arabia no fueron directamente colonias, pero sí estuvieron bajo una fuerte influencia y sometimiento en parte de Europa, ¿sí? El último país que alcanzó su independencia en África fue en 1980, Zimbabue. Y esto nos habla también de periodos distintos de esta historia, porque todo el continente americano, en general, las guerras de independencia tuvieron lugar a principios del siglo XIX, 1810-1820, pero en el continente africano no fue así. Todas las independencias fueron en el siglo XX. Bien, esta historia tuvo lugar durante 500 años, aproximadamente de entre 1500 y el año 2000, y marcó lo que ahora los pensadores decoloniales llaman
dos historias paralelas. Realmente estamos hablando de dos historias. La historia que nos han enseñado en las escuelas generalmente se refiere a la historia eurocéntrica, y a este periodo se le llama a veces la modernidad, por diferenciarla de lo que fue la época feudal o la Edad Media en Europa. Sí, los últimos 500 años fueron los años de la modernidad en Europa, mientras que en ese mismo periodo, en América, África, y Asia y Oceanía, fue el periodo que ahora muchos pensadores denominan colonialidad. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Por un lado, que mientras Europa alrededor del año 1500 dio un giro muy significativo, porque se terminó con cerca de 1500 años de feudalismo y de dominio de la Iglesia de Roma, de un sistema monárquico. Y esto ocurrió porque hubo varios movimientos políticos, militares, intelectuales y culturales que se dieron en Europa. Básicamente lo que se conoce como el Renacimiento, la Ilustración, la Reforma Protestante, que fue una ruptura con la Iglesia de Roma, y el surgimiento de las iglesias protestantes, y todos los países del norte de Europa se volvieron protestantes con sus iglesias independientes de Roma. La Revolución Francesa, que estableció o tuvo como lema los principios de igualdad, libertad y fraternidad, que por cierto ustedes pueden ver actualmente en todas las escuelas de Francia, tienen ese letrerito de igualdad, libertad y fraternidad. La revolución industrial, que dio paso pues a la revolución científico-tecnológica y al surgimiento del capitalismo como sistema económico y su expansión mundial. Y bueno, finalmente todo este periodo, Europa en general ha sido un territorio independiente, mientras que en esos mismos años, en los países colonizados por Europa, fue un periodo de colonialismo y esclavitud, un periodo donde no solamente no hubo una reforma religiosa de tipo protestante, sino que más bien hubo una contrarreforma. Se estableció acá el sistema virreinal y se impuso la religión y la iglesia cristiana católica, mientras que en Europa se hablaba de derechos del hombre y del ciudadano y de libertad, igualdad y fraternidad. Acá se estableció un sistema de castas, una división radical entre españoles, mestizos e indígenas. Y mientras que allá se daba un florecimiento económico industrial, acá se daba un periodo de saqueo y explotación. Y bueno, posteriormente a las guerras de independencia, más que convertirnos en países o naciones independientes, caímos en una endependencia, una situación de dependencia económica, política, cultural, científico-tecnológica que hasta la fecha tenemos, ¿sí? Bien, colonizar, ¿qué significa? Colonizar puede entenderse de dos formas, como habitar territorios o habitar mentes. Y esto se puede hacer de dos formas, violentamente o simbólicamente. Violentamente, por medio del despojo, el sometimiento y la esclavización o amaestramiento de los sometidos. Y simbólicamente, pues mediante el adoctrinamiento o la formación de subjetividades, el sujetamiento ideológico. En ese sentido, introduzco por ahora un concepto de educación que significa formar sujetos. Educar significa formar sujetos ideológicamente, ¿sí? Aquí aparece en esta imagen el mapa de África con todas las banderas de países europeos que fueron las metrópolis que dominaron en todo el territorio africano. Y pongo el ejemplo del Congo belga como un ejemplo de forma de colonización violenta. El Congo belga entre el año 1885 y 1960 fue colonia de Bélgica. El territorio del Congo belga es 60 veces el tamaño del país Bélgica, ¿sí? Fue tal el grado de explotación y de saqueo de las riquezas de ese territorio que uno en la actualidad puede ver en Bélgica, pues bueno, en toda Europa realmente, pues una cantidad asombrosa de castillos, palacios, catedrales. Es verdaderamente ominoso pues lo que se puede ver ahí, pero se entiende si uno comprende que un país pequeño como Bélgica fue el que dominó a otro país que era 60 veces su tamaño, y que para hacerlo
Entre otras cosas, le cortaron las manos a 10 millones de personas que explotaban para obtener resinas, caucho de los árboles, caucho con el que después se creó la industria de las llantas de automóviles. Entonces los que no cumplían con la cuota que se les exigía cada día, simple y llanamente les cortaban la mano. A 10 millones de personas les cortaron la mano. Cuento esta historia solamente por no mencionar la historia de México, que es más conocida, pero por darles un solo dato, para fines del siglo XVI, que es el siglo de la conquista, casi el 90% de la población originaria de estas tierras ya no existía, había muerto, por 3 razones: por violencia militar directa, por enfermedades transmitidas por epidemias que no existían acá, y por tristeza y depresión. Hubo también muchos suicidios después de la derrota, de la conquista. Todo eso se narra en los libros de Miguel León Portilla, por si alguien quiere profundizar en el tema. Y una forma de colonización simbólica pues fue la conquista espiritual de México, como se titula el libro que aparece ahí, de Robert Ricard, que es un libro que casi nadie conoce en México y solamente a veces te lo dejan ver en la universidad, ¿sí? O la colonización ideológica a través del consumismo y las marcas de las grandes corporaciones comerciales. Bien, con el colonialismo pacífico puede entenderse también como el ejercicio de un poder simbólico, que según el sociólogo francés Pierre Bourdieu se define como el poder de actuar sobre lo real, actuando sobre la representación de lo real. Entonces, si tú actúas sobre la mente de las personas, no necesitas actuar ya sobre su acción, porque ellos solitos van a hacer lo que se les inculque. O colonialismo pacífico también puede entenderse como imponer o inculcar discursos colonizantes, que a mi juicio son discursos que convierten a los sujetos en objetos de observación, representación y diseño social. Observación, pues por parte de las ciencias sociales, como fue el surgimiento de la antropología misma como ciencia en Europa. Esa ciencia surgió por el colonialismo europeo en el mundo. Querían entender cómo eran las culturas de esas regiones incivilizadas. Representaciones pues a través de los medios y de otro tipo de agentes simbólicos. Y diseño social pues a través de lo que se llaman las políticas del Estado y las políticas de las agencias internacionales. Ellos diseñan cómo va a vivir la gente, quién va a vivir, quién va a morir, qué deben saber o ignorar, creer o no creer, desear o aborrecer, ¿sí? Los discursos colonizantes producen, entre otras cosas, un sentido de inferioridad en todos los aspectos, pero en particular inferioridad del saber. Se subordinan los conocimientos, las artes, las lenguas y los sistemas de escritura nativos respecto a sus equivalentes europeos. Eso genera a nivel individual, o generó masivamente, autoimágenes deformadas y devaluadas y una actitud de autosilenciamiento, ¿sí? O de timidez que hace que la gente no se exprese, que sea cerrada. Ahora, hablemos de decolonialidad, es dejar de ser colonizados. Esta palabra puede tener 3 acepciones. Una temporal, que se refiere al periodo histórico que se inició con la independencia de las excolonias europeas. Ya dije que esto fue diferente en América que en África y en Asia. Pero el dejar de ser colonias por la vía de las guerras de independencia es una manera de entender lo que fue la postcolonialidad o decolonialidad. La acepción política se refiere a los movimientos y prácticas decoloniales o contrahegemónicas que han existido desde la colonia misma hasta la fecha, ¿no? Y que se reflejan en movimientos políticos, en el arte, en la cultura también, y en distintas formas de resistencia. Y una acepción epistémica que se refiere a, bueno, el surgimiento del pensamiento postcolonial y decolonial, que no es casual que haya surgido a fines del siglo XX en Europa y Norteamérica, porque esos países todavía tenían colonias en esos tiempos, ¿no? Y hubo intelectuales que empezaron a elaborar ideas acerca de la naturaleza de ese sistema. Pasemos ahora a una dimensión de teoría, en particular relacionado con el concepto o la idea de literacidad. Empecemos con el tema de la relación entre lenguaje y colonización.
¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué implicaciones tuvo toda esta historia colonial en relación con el lenguaje? Bueno, tuvo muchas. Estas son algunas que yo identifico. Hubo una supresión de las lenguas y las escrituras originarias. ¿Sí? En México, por ejemplo, se destruyeron literalmente, materialmente, todas las construcciones que existían en la antigua Tenochtitlan o en el mundo maya. Se destruyeron muchas de las construcciones, ciudades enteras, palacios, templos, pirámides, estelas, etcétera, en donde estaba grabada escritura de los nativos. También se destruyeron y se quemaron, literal e intencionalmente, los códices escritos por los antiguos mexicanos. Según Miguel León Portilla, de todos los códices que existían en la época prehispánica, solamente sobrevivieron tres originales, ¿sí? Y están en bibliotecas de Europa. Segundo aspecto, hubo una imposición de las lenguas coloniales, ¿sí? Es decir, en el caso de México o de América, la mayor parte de América, los habitantes tuvieron que aprender español, hablar en español y alfabetizarse posteriormente, porque tampoco era la intención alfabetizarlos. Pero digamos, después de las guerras de independencia, los estados nacientes sí implantaron políticas nacionales de alfabetización en español, en idioma español. Básicamente eso significa que se obligó a la población sometida a hablar el lenguaje del conquistador, ¿sí? El resultado histórico de todo esto, histórico significa desde la conquista hasta este día, es que olvidamos lo viejo, nuestra lengua, nuestra escritura antigua, pero tampoco aceptamos ni mucho menos dominamos lo nuevo, ¿sí? La mayoría de la gente no acepta hablar y mucho menos escribir español, digamos, bien. Después voy a explicar qué es eso de bien, ¿sí? Entonces hablamos y escribimos el español a regañadientes, ¿no? De mala manera. Por lo tanto, despreciamos lo antiguo, pero a la vez imitamos mal lo nuevo, ¿sí? Eso da origen a lo que yo consideraría que es un sujeto colonizado. Ahora, ¿a qué podríamos llamar una visión decolonial de la literacidad? Voy a presentar algunas ideas que desarrollé originalmente en este libro que está ahí en pantalla. Me disculpo, pero está publicado hasta la fecha solamente en inglés. Tiene derechos allá y acá nadie ha encontrado editorial que les interese hacer una versión en español. Bueno, se trata de una visión de la literacidad que no se limita a enseñar habilidades técnicas, sino que implica un proyecto de formación de sujetos con voz. Ese es un concepto importante. Todavía yo creo que la gran mayoría de los maestros de todos los niveles, desde preescolar hasta universidad, tienen el concepto de literacidad como enseñar a leer y escribir, como habilidades técnicas, simplemente. Bueno, una visión decolonial y crítica de la literacidad plantea que lo central es formar sujetos, y además sujetos con voz. Segundo, se trata no solo de alfabetizar, sino de formar autores, actores, que se vean a sí mismos como sujetos capaces y autorizados para pensar, escribir y actuar dentro y fuera de las escuelas. Como lo explica una académica británica, Ivanich, se llama Rose Ivanich, si algo caracteriza a los hijos de las clases trabajadoras cuando llegan a la universidad, es un sentido de inferioridad, un sentido de que ellos no tienen la capacidad ni el derecho de pensar y escribir, y mucho menos discutir las ideas de los profesores o de los libros que leen en las escuelas, ¿sí? Entonces se trata de librarse pues de esa mentalidad. Y lo tercero es que la literacidad se entiende como un medio para expresarse. Es un medio de autoexpresión, también para hablar en contra de, es decir, para resistir la opresión y para dialogar con los diferentes. Son tres grandes aspectos que implicaría una visión decolonial de la literacidad. En este artículo de la revista Icala planteo que hay dos vertientes de cómo se entiende la literacidad en el terreno de la investigación y también de la enseñanza. Una vertiente que se limita a investigar y enseñar prácticas cotidianas de literacidad, sobre todo desde que se asumió, y hago notar que el gobierno mismo oficialmente se incorporó en los planes y programas de estudio de la SEP el enfoque sociocultural
del aprendizaje y de la literacidad. De ahí que mucha gente, digamos, que se compró la idea así, pero en lo superficial, y su visión se limita a eso, a enseñar las prácticas cotidianas de literacidad. Una visión crítica plantearía que no solamente se describe lo que hay, sino se interroga y se cuestiona dichas prácticas. Porque en dichas prácticas, es decir, las prácticas sociales de lectura y escritura y de lenguaje de la gente en todos los contextos, también tienen una historia. También nos hablan de cómo ciertos grupos sociales tienen acceso y otros no a cierto tipo de literacidades, especialmente las literacidades de poder y con poder. Ese para mí es el reto de los educadores identificados con una visión crítica, que no nada más nos contentamos con enseñarles, digamos, actividades comunicativo-funcionales a los estudiantes propias de sus contextos de vida, sino que deberíamos enseñarles también a apropiarse de formas más poderosas del lenguaje, incluyendo del lenguaje escrito. ¿Cómo se puede definir entonces lo que es el sujeto letrado, lo que anteriormente se denominaba la persona alfabetizada? Bueno, aquí es una primera definición. Lejos de la idea dominante de que un lector-escritor es alguien que posee una habilidad, la habilidad de decodificar un sistema de escritura y un hábito cultural supuestamente superior, el hábito de leer libros, muchos, buenos, entre comillas, y por placer, un sujeto letrado es alguien que se apropia del lenguaje de otros para expresar sus propias intenciones y para convertirse en autor y actor de su lugar en el mundo. Esta cita la pueden ver en el artículo de la revista y también en un texto que se llama Pobres pero leídos. Otra definición es: sujetos letrados no son quienes decodifican textos, sino quienes usan las ideas contenidas en los textos para decodificar el mundo y hablar y pensar por sí mismos en el mundo. Bien, regresamos a un concepto más básico de literacidad, porque, como decía, la gran mayoría de los maestros, y también en el sentido común social, entiende que literacidad o alfabetización o lectoescritura pues se refiere a leer y escribir, como está en la pantalla arriba con letras azules. Sí se refiere a leer y escribir, pero no solamente, también se refiere a hablar y pensar. Esa es una diferencia entre el concepto de alfabetización y el concepto de literacidad, que por cierto es un anglicismo adoptado ya en idioma español. Y se adoptó precisamente porque el concepto de alfabetización que usábamos se limitaba a la enseñanza-aprendizaje del alfabeto y por lo tanto solamente a enseñar a la gente a leer y escribir en el sentido de decodificar el alfabeto. Nuestro problema, como lo sabemos todos los maestros, especialmente de los niveles medios y superiores, es que los estudiantes sí saben decodificar el alfabeto, pero no saben pensar y mucho menos hablar ni escribir, es decir, expresarse de manera pues coherente, fluida, crítica, inteligente. Ya sería demasiado pedir. Ahora, por eso pongo este círculo en donde hablar, escribir y pensar son tres momentos de un mismo continuo, no son cosas separadas. Ese círculo estaría representando realmente el concepto de literacidad, y hay mucha gente actualmente que incluso investigadores, por ejemplo, estudiantes de maestría o de doctorado en educación, que están haciendo tesis sobre literacidad, que todavía creen que literacidad se refiere solamente a la escritura, a leer y escribir el alfabeto. ¿Y por qué son inseparables estas cosas? Bueno, llevaría un buen curso, una clase, sí, un poco de nivel maestría, pero didáctica, explicarlo, pero son cosas inseparables. Son como tres lados de una misma figura geométrica que no puedes separar, ¿sí? Porque lo que realmente representa ese círculo es a la persona, al sujeto humano, ¿sí? Es parte del desarrollo del sujeto humano, es desarrollar su capacidad comunicativa y su capacidad intelectual. Ahora, yo tengo esta hipótesis, no lo he visto escrito en la literatura que conozco, que es bastante, pero yo pienso que la escritura o la lengua escrita es el nivel avanzado de la lengua materna, ¿sí? Todo mundo aprende a hablar su lengua materna por el simple hecho de nacer y crecer en el seno de una familia que hable la lengua que sea,
español, inglés, francés. Todos los niños del mundo aprenden su lengua materna. Ahora, mucha gente no aprende a escribir. Y de los que sí aprenden a escribir, muchos aprenden solo a escribir en un sentido muy básico, ¿sí? Pero si desarrollas un mayor nivel de competencia en escritura, realmente lo que estás haciendo es pasar al nivel avanzado o superior del dominio de tu propia lengua materna. Bien, pasemos ahora a hablar sobre pedagogía, en particular la pedagogía que tiene que ver con la literacidad crítica. Este triángulo tiene en el centro las palabras leer y escribir, y debajo hablar y pensar. Porque, como dije, si entendiéramos el concepto dominante, incluso institucionalmente aceptado hasta la actualidad, de qué cosa es alfabetización o literacidad, es leer y escribir, saber leer y escribir. Es como se registran los censos, los índices de analfabetismo, por ejemplo. Se sacan a partir del censo cuando se le pregunta a la gente, ¿usted sabe leer y escribir un mensaje o un recado? Y ya, lo que están diciendo es que si la persona sabe decodificar el alfabeto, ¿sí? Hasta ahí casi todo el mundo está de acuerdo que sí, que a eso se refiere la alfabetización y la literacidad. Pero de ahí en adelante ya surgen las diferencias, porque si uno se empieza a hacer pequeñas preguntas como, bueno, leer y escribir, ¿qué? ¿Qué también? ¿Y para qué? Ahí es donde surgen las diferencias. Y esas diferencias están en todos lados, en las instituciones, en la misma Secretaría de Educación, cuando se hacen cambios de programas y planes de estudio, libros de texto, o en las agencias internacionales como la UNESCO, se han dado definiciones de alfabetización y se han modificado y modificado. Explico estas tres esquinas que son conceptos muy importantes, especialmente para los maestros, que somos los que trabajamos en esto. Preguntarse por el qué significa interesarnos por el contenido. Hay que dejar de pensar en leer y escribir como habilidad. Y hay que preguntarse, ¿qué es lo que me interesa que mis alumnos lean y escriban? ¿Acerca de qué? Sí, porque uno puede leer y escribir acerca de cosas sin importancia o cosas muy importantes, pero abstractas, o no se tiene una idea de qué. Y ese es un aspecto fundamental, especialmente en la literacidad crítica. ¿Por qué? Porque un rasgo de un sujeto letrado, en un sentido más avanzado y crítico, es que es una persona informada, es decir, sabe muchas cosas acerca del mundo, no es una persona ignorante. Y eso, en parte, solo es posible gracias a que ha leído y escrito acerca de muchos temas que escapan ya de su aquí y ahora. El que también es lo que se refiere a la punta superior del triángulo, lo que en el lenguaje oficial llaman los estándares. Olvidémonos por el momento de la crítica al concepto de estándar y ya pensemos simplemente en este concepto que es importante. Leer y escribir no es algo innato, no es algo con lo que las personas nacen, se tiene que aprender. De hecho, hablar la lengua materna tampoco es innato, la lengua materna también se aprende. Y todo lo que se aprende, lo que sea, a hablar, a escribir y a leer, a andar en bicicleta, a nadar, a manejar un coche, a tocar un instrumento musical, lo que sea que se aprende, siempre pone a las personas en un nivel. Al principio eres un principiante, después un intermedio y después avanzado, ¿sí? Bueno, la cuestión, lo que estamos viendo muchos profesores en la educación superior es que los estudiantes llegan como principiantes a la universidad. Es como si no hubieran pasado por los 12 años de escolaridad básica y media, ¿sí? Porque literalmente están en un nivel de principiantes. Hay que volverles a enseñar muchísimas cosas que están en el currículum formal de la educación básica, ¿sí? Como maestros, y especialmente estamos interesados en enseñar críticamente y con un sentido emancipador, bueno, hay que preguntarnos qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo para subir el nivel de nuestros estudiantes. La punta derecha inferior dice ¿para qué? Bueno, también es un tema de discusión. ¿Para qué queremos que la gente lea y escriba? ¿Y en qué contextos? ¿En el contexto laboral? ¿En el contexto familiar? ¿En el contexto escolar?
en el contexto cultural, etcétera, ¿sí? Yo lo que puedo decir es que el concepto dominante de alfabetización no se pregunta por estas cosas, simplemente se dice que la gente sepa leer y escribir un recado. Pasemos ahora a otro aspecto de la literacidad crítica. En un curso que dimos en un diplomado en la Normal de Zumpango, en el Estado de México, que era sobre literatura infantil y juvenil y formación de maestros que trabajaran usando esta literatura, yo hice este esquemita, que es un muñequito que en la cabeza tiene unas letritas PC que dice pensamiento crítico, y en las patitas tiene dos palabras, inteligencia e ideas, o sea, in e id. Yo lo puse así porque, a mi juicio, el pensamiento crítico y por lo tanto la literacidad crítica tiene esos dos aspectos. Es un aspecto que es leer y discutir las ideas o ideologías, y otro aspecto que es leer inteligentemente lo que dice el texto. Y ahí a la derecha aparece la palabra inteligencia. Fíjense, es curioso, interesante, que esa palabra tiene la misma raíz que lectura, intelecto, selecto y elegir. Es la misma raíz, no sé si es latina o griega, lecto, sí, lecto. Cuando se dice intelecto, ahí se está diciendo selecto o electo, es decir, que las palabras inteligencia o inteligir, lectura, tienen el mismo significado, que es seleccionar o elegir. ¿Sí? Se refiere a seleccionar o elegir el significado y las ideas. Y si algo caracteriza al colonialismo, es la prohibición prácticamente de que la gente colonizada y esclavizada elija, escoja y decida. Bueno, esta imagen está ahí puesta con mucha intención, porque yo considero que otro aspecto fundamental de la literacidad crítica es la idea de perspectivas. Leer críticamente, pensar críticamente, significa que cada cosa, cada objeto del mundo que tú ves, lo puedes ver desde distintas perspectivas, y según la perspectiva desde la que lo veas, ves cosas distintas. Por ejemplo, ese cilindro que está ahí flotando, si lo ves desde un lado, lo que ves es un cuadrado. Si lo ves desde otro lado, lo que ves es un círculo. Si lo ves de otro lado, ves un rombo, y si lo ves de otro lado, ves una elipse o un óvalo, ¿sí? Bueno, lo mismo vale para las palabras y para los textos enteros y para los discursos. Entonces, leer críticamente significa, en principio, retomando mi esquema de el muñequito con dos piernas, que hay dos aspectos que tú tienes que interpretar: las ideas o lo ideológico y lo lógico. O sea, cuando lees inteligentemente, lo que haces es escudriñar la lógica del texto, decir si lo que dice ahí suena lógico, es lógico, coherente, ¿sí? Ahora, fíjense cómo estas dos palabras, ideológico y lógico, llevan la misma palabra adentro. Lógico, que a su vez proviene del griego logos, y logos significa en griego palabra, habla o lenguaje. Es interesante que las ideas, las ideologías y la lógica, todo tiene que ver con el lenguaje. Por eso no podemos separar escribir, hablar y pensar. Son tres cosas indisociables. No puedes pensar si no tienes lenguaje, ¿sí? Y yo le agrego a estas dos aspectos o perspectivas también la capacidad de leer desde múltiples perspectivas. No son solamente estas dos. Uno puede leer cualquier texto, lo puedes leer desde una perspectiva estética, psicológica, afectiva, imaginativa, lúdica, y etcétera, 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 hasta el infinito, ¿no? Para mí esa es la riqueza justamente de la lengua y de la lengua escrita, ¿no? Pero especialmente desde una perspectiva creativa y crítica, ya dejas de pensar que una cosa significa una sola cosa, sino que el significado se construye según las perspectivas desde donde se mire. Y creo que eso es parte de una literacidad crítica. Esta es una distinción conceptual que han hecho varios autores, que es importante tener en mente. La diferencia entre literacidad o alfabetización funcional, cultural y crítica, ¿sí? Literacidad funcional no se refiere, sino que una persona que solamente
tiene una formación funcional en cuanto a la literacidad, entra en un nivel de adaptación. Simplemente es adaptarte a la sociedad y al mundo como es, funcionar en el mundo tal cual es, y para funcionar pues necesitas tomar camiones, seguir instructivos, llenar formatos, etcétera, etcétera, y para eso pues sirve saber leer y escribir el alfabeto, ¿sí? Funcionas en el sistema como existe, te adaptas a ese sistema. En una dimensión o nivel cultural, la alfabetización se ha concebido como una actividad que provoca una elevación, a veces se dice espiritual, moral o cultural, ¿sí? A mi juicio es un poco la postura que tienen implícitamente, porque nunca lo dicen, la mayoría de las personas que hacen promoción de la lectura, que ahora se autodenominan mediadores de lectura, ¿sí? Realmente ellos no promueven la lectura de ciertos libros y no de otros. ¿Y por qué promueven esos libros? Porque consideran que leer ese tipo de obras eleva culturalmente a las personas, en parte, ¿no? Y una alfabetización o literacidad crítica está orientada hacia un proceso de emancipación, ¿sí? Esta es la postura que, entre otros autores, Paulo Freire, el pedagogo brasileño, definió, conceptualizó y teorizó, ¿sí? Él decía, una persona que está leyendo un texto o una oración no se limita a decir lo que dicen las letras, sino que se hace preguntas sobre por qué se dice lo que se dice ahí, quién lo dice, a quién beneficia lo que se dice ahí, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, esa imagen de los ratones perdidos en una especie de caverna y que encuentran un letrero que dice "usted está aquí", para mí sintetiza de manera genial lo que sería la literacidad crítica, que es leer un texto para saber dónde estás en el mundo y cómo debes actuar. Es obvio que si ellos interpretan realmente ese cartel, se darán cuenta que están adentro de la panza de la víbora y tendrían que salir corriendo, huyendo o hacer algo, no quedarse donde están. Bien, este es un concepto relacionado con la literacidad crítica. El salto esencial entre ser alfabetizado y ser letrado es el salto entre saber lo que las palabras dicen y entender lo que significan. Exacto, esa es la diferencia entre leer el letrerito, oralizarlo, y saber lo que significan, ¿no? Y saber lo que significan, como en el caso de esta imagen de los ratones, significa entender el contexto y significa entender las intenciones del cartel, de quién lo hizo y que lo puso ahí y por qué, ¿no? Y significa entender la relación del lector con el texto y saber cómo actuar, qué debe hacer, entender que el letrero, ese texto, le está hablando a ellos, les está diciendo algo a ellos, y a ellos es a quienes les corresponde tomarlo en cuenta o no. Pasemos finalmente a hablar un poco de pedagogía. Este es todo un tema y yo les puedo decir que considero que la pedagogía es un campo de creatividad infinita. Así, suena exagerado, pero es literalmente. Es como un arte, ¿no? Como la pintura o la música. No hay un límite para saber cuándo se terminó ya de inventar la última canción o de pintar el último cuadro. Pues no existe. Siempre habrá nuevas creaciones y con la pedagogía eso pasa. Entonces es muy difícil dar en 10 minutos o en 15 o en una hora todo lo que hay que decir sobre pedagogía y didáctica. Aquí lo que quiero decir es algunas ideas clave nada más. Primero, ¿qué sería entonces una pedagogía decolonial o crítica de la literacidad? Primero, partir de esta idea. No podemos celebrar todas las literacidades, pues hay algunas o muchas que, si bien enseñan a leer la palabra, es decir, saber lo que las letras dicen, no enseñan a leer el mundo, es decir, entender lo que significan las letras y las palabras. Y tampoco enseñan a producir discursos propios, escribir la historia personal o social y activar la agencia individual y colectiva. Bueno, esa es una de las ideas que desarrollé en el artículo de Icala. ¿Qué es educar entonces? Esta es una definición posible que la mencioné al inicio de la presentación. Educar es formar sujetos, pero no cualquier tipo de sujetos, sino sujetos pensantes, conscientes, libres, curiosos, y yo le agrego no sumisos. ¿Por qué le agrego no sumisos?
porque creo que en todos los países que fueron colonizados se desarrolló ese sentido de inferioridad y de sumisión, pero especialmente México, si uno lo compara con muchos países de Latinoamérica, de verdad que tenemos una historia muy particular. El grado de sumisión, de sometimiento y también de violencia con que se desarrolló la conquista y la colonia, y después la postcolonia, nos convirtió en un pueblo en gran medida sumiso. Todos lo sabemos porque en parte somos un pueblo profundamente creyente, religioso, y un principio del credo y la fe religiosa, al menos como se practica en la Iglesia Católica dominante, porque dentro de la Iglesia Católica hay muchas corrientes también. Bueno, sí implica y exige que la gente sea sumisa. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque no puedes ser un lector crítico y un pensador crítico siendo sumiso. Una persona sumisa, por definición, no hace preguntas, no cuestiona nada, ni se pregunta a sí mismo por qué es esto así o por qué es esto así, porque su respuesta ya está dada, porque así lo quiere Dios, ¿sí? Ni mucho menos le anda haciendo cuestionamientos ni preguntas a nadie, ni mucho menos a las autoridades, ni a los maestros, ni a los funcionarios educativos, ni al gobierno, ni a los patrones o jefes, a nadie, ¿no? Y lo que uno busca como maestro, comprometido pues con una educación emancipadora, es que los alumnos sean gente que sí cuestione, se pregunte, problematice el mundo, no lo tome nada más como es y ya. Bueno, aquí es importante para saber qué tenemos que enseñar y cómo enseñarlo, pues cuál es el punto de llegada, a dónde queremos llegar. Di algunas definiciones de educación, pero les quiero decir que una de las cosas más importantes que aprendí en el doctorado que hice en Berkeley, California, es que la educación no existe en los documentos, ni en los libros de los teóricos, ni en los planes y programas de estudios de los gobiernos. La educación existe en las personas. Es algo vivo, está encarnada en las personas. Son las personas las que tienen o no tienen educación, ¿sí? Es en las personas donde podemos ver la diferencia entre gente educada o no educada, gente letrada o iletrada, ¿sí? Gente pensante o no pensante, gente informada o gente ignorante. Y entonces, si uno quiere saber qué hacer y qué enseñar, pues habría que ver ejemplos de personas que han logrado desarrollar algunas de esas características. Yo tengo aquí varios, pero no los presento en este momento porque, bueno, quiero terminar así la presentación, pero sobre todo son ejemplos de niños de primaria o secundaria que yo he encontrado muy elocuentes, que nos dejan ver que sí hay gente que desarrolla esas características que mencioné arriba, ¿no? Voy a saltar por un momento. Bueno, porque yo decía, lo que queremos es formar sujetos. Podríamos decir sujetos educados o sujetos con un pensamiento crítico o sujetos con una literacia crítica. Pero ¿por qué usamos la palabra sujeto? Esto es una capsulita de teoría social. Es la diferencia entre objeto y sujeto. Objeto es una cosa que existe, pero no sabe que existe. La silla, la mesa, la computadora, el zapato existen, pero no saben que existen. Un sujeto es un ser que existe y sabe que existe y además tiene una conciencia de ser algo. Por ejemplo, las personas siempre dicen yo soy mexicano, o soy hombre, o soy mujer, soy oaxaqueño, ¿no? Soy niño, soy adulto, soy chino, francés, soy creyente o soy ateo, ¿no? Soy cristiano o soy islámico o budista, etcétera, ¿no? Soy de izquierda o soy de derecha, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Ese ser o ese sentido de ser es lo que se llama identidad. Esa es una diferencia filosófica y epistemológica básica entre objeto y sujeto. Ahora, todos los seres humanos, ya desde que aprenden a hablar, adquieren un sentido de identidad. No hace falta que los eduquen más, ni mucho menos en un sentido crítico, para tener ya varias identidades. Un niñito de 2 o 3 años te puede decir, sí, yo soy mexicano y me llamo fulanito de tal, y soy de la familia Martínez, ¿sí? Y soy de Iztapalapa, ¿no? Etcétera, etcétera. Sí, el problema es que todo sujeto se convierte en sujeto porque es sujeto de un discurso. En teoría social a eso se le llama posición de sujeto, ocupar una posición de sujeto. El problema es de qué discurso son sujetos la mayoría de las personas. Y podríamos decir
porque pues la gran mayoría son sujetos de los discursos dominantes, hegemónicos, que en gran medida son manipuladores, los discursos de los medios masivos, del consumismo económico, etcétera, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el requisito número uno para enseñar en ese sentido? No son los programas ni los materiales didácticos, ni las instalaciones, ni los medios, ni las tecnologías, sino los maestros. Se requieren maestros que también sean sujetos, que tengan esas mismas características, que sean sujetos, o sea, que sean maestros, sujetos, pensantes, conscientes, libres, curiosos, no sumisos. Puede sonar un poco ridículo, pero es que es lo mismo. Si uno estuviera enseñando natación, si quieres enseñar a nadar a gente que no sabe nadar, tú tienes que ser nadador. Y si quieres que además sepan nadar en los 4 estilos, dorso, mariposa, crawl y pecho, pues tú tienes que saber esos 4 estilos, ¿sí? Pero en el caso en particular de los maestros, eso significa ser maestros con criterio profesional. Y no puedes tener criterio profesional si no tienes conceptos teórico-pedagógicos y didácticos, ¿sí? Y una formación personal propia, ¿no?, que te permita tomar decisiones con criterio y que te conduzcan a ser un profesionista autónomo realmente. Si se dan cuenta, el magisterio, ser maestro, es una de las pocas profesiones que no es autónoma. Una de las razones es esa, porque intencionalmente los estados, el Estado, no desarrolla la capacidad profesional, intelectual, académica, técnica de los maestros. Siempre les dice que hay unos que llaman especialistas, que son los que van a decidir y pensar, y los maestros solamente van a aplicar, ¿sí? Pero la otra razón es porque el magisterio tiene, por razones políticas e históricas, un carácter distinto a las otras profesiones. Los médicos, los abogados, los arquitectos y muchos otros profesionistas sí pueden trabajar en forma independiente, pero los maestros tienen que pertenecer a la institución educativa, y esa institución está controlada y dominada por el Estado y la política y los políticos. Entonces, bueno, ese es todo un tema que entraría dentro del aspecto de la política. A ver, ¿qué es lo que hay que ofrecer entonces si queremos enseñar en este sentido? Varias cosas. Estas son 3 que considero importantes. 3 cosas. 1. Demandas intelectuales e ideas substantivas y conexión con el mundo. Dejar de pensar que lo que uno está enseñando son habilidades. Las habilidades son medios, no fines, ¿sí? Las habilidades de búsqueda de información o incluso las habilidades de leer o de escribir fluidamente, etcétera, son medios. La literacidad no es un fin, es un medio para entrar al mundo activamente. Eso lo decía con toda claridad Paulo Freire, ¿sí? No se trata de llenar la cabeza de los alumnos con información. No se trata de meter el mundo en la cabeza de los alumnos, sino de ayudarles a los alumnos a entrar al mundo en una forma consciente, activa y crítica, ¿no? Bueno, 2, darles acceso a diálogos, prácticas y mundos sociales más amplios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la población marginada, lo que serían realmente los descendientes de los esclavos de la colonia, sus mundos físicos, geográficos y sus mundos sociales son pequeñitos. Si algo caracteriza las vidas de la gente de clases bajas, es que vive encerrada. Realmente ahí aplica la palabra de confinada, ¿sí? Ahorita nos llevaron a un nivel extremo por la pandemia, pero sin pandemia la gente vive confinada. Buena parte de mi investigación ha sido haciendo historias de vida con gente adulta de barrios marginados. Y algo que encontré desde hace muchos años es que toda su vida entera, gente que tiene 50, 60 o más años, ha vivido nada más, o sea, no conoce más que su barrio y Acapulco. Y de Acapulco Caleta y Caletilla. Es decir, que ni siquiera los que viven, por decir, en Iztapalapa han ido a muchos lugares que hay en la Ciudad de México. Eso es vivir una vida confinada, pero no solamente en lo geográfico, sino también en lo social. Sus mundos sociales son de gente muy parecida culturalmente e ideológicamente, ¿no? Solo te reúnes y solo hablas con gente que son católicos igual que tú. Solo te reúnes y hablas con gente que son de tu barrio y que participan en las mismas fiestas del barrio y del pueblo, del santo patrono o de la colonia, y que les gustan los mismos programas de televisión, los mismos canales, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, educarse es ampliar horizontes y, por lo tanto,
se necesita dar acceso a diálogos, prácticas y mundos sociales más amplios. No tengo que decir mucho porque yo he escuchado ejemplos de los maestros oaxaqueños que trabajan por proyectos, y una de las experiencias más impactantes en un congreso enorme en el que estuve en la ciudad de Oaxaca fue de un maestro que le preguntó a los alumnos ¿qué proyecto quieren que hagamos este año? Y un niño dijo, ir al mar, conocer el mar. Y bueno, pues ahí el maestro hizo malabares y finalmente fueron al mar. Los llevaron a conocer el mar y la playa, y todo eso desató pues no solo una serie de aprendizajes formales, de contenidos que sí son contenidos de estudio de la primaria, sino que no tengo la menor duda que tuvo un impacto en las vidas personales de esos niños, ¿sí? Bueno, y el tercer aspecto es darles acceso a espacios donde sea posible y necesaria la apropiación de nuevos lenguajes, discursos, roles e identidades. Lenguajes puede significar otras lenguas, donde sea necesario otros idiomas, pero también lenguajes puede entenderse como pues la lengua escrita, y dentro de la lengua escrita pues distintas formas de la lengua escrita, como la narración, la descripción, la argumentación, la exposición y otras formas, la poesía también, la narrativa, la historia, etcétera. Discursos que se refieran a múltiples contenidos. Eso se resume en la imagen que está ahí abajo a la izquierda, donde está un niñito con su celular, que es parte de su mundo confinado en el que están muchos niños. Y yo digo, bueno, hay que darles acceso a ideas, textos e historias sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro. Y al mismo tiempo que se refieran a la vida y a la experiencia personal, local, nacional y global. Tanto es malo, inadecuado, no incorporar la dimensión personal, no enseñarle a la gente a leer y escribir sobre sus propias vidas personales, como no enseñarles a leer y escribir sobre el mundo. Yo le puse ahí global, pero realmente eso nos llevaría al universo entero, ¿no? Esa es para mí la riqueza de la educación en general. Entonces, para ir cerrando, literacia descolonizante, a mi juicio, puede entenderse como enseñar a la gente a hablar por sí mismos, encontrar su propia voz, pasar de ser un espectador a ser un actor, pasar de ser un lector a ser un autor, y entender la literacia como un medio de expresión, que yo simbolizo con ese huevo roto que tiene esas rayitas. Es salir de la prisión, de una prisión en donde está mucha gente que no se expresa, ¿sí? Una pedagogía en ese sentido debería moverse recurrentemente entre hablar de sí mismo, es decir, incluir géneros autobiográficos, hablar con otros, es decir, dialogar con pares, es decir, leer y escribir y participar en actividades de conversación con estudiantes mismos o con gente de la comunidad, y hablar a la autoridad. Hablar a la autoridad puede ser autoridad entendida en muchos sentidos. Conversar con el texto, cualquier texto que se lea, es el autor, ¿no? Tiene un autor. Entonces, conversar con los autores, preguntarse, ¿por qué dices esto? ¿Por qué dices aquello? ¿No? ¿Qué te hizo escribir esto? ¿Por qué dices esto que es exactamente lo contrario de lo que yo pienso? ¿O por qué dices esto que es lo que yo siempre he pensado, pero yo no sabía cómo decirlo? Interrogarlo, cuestionarle, ¿por qué dices esto que en realidad a mí me parece que es mentira, ¿no? Y tú dices que es verdad, etcétera, etcétera. Eso es hablar a la autoridad de los textos, pero también a las autoridades como pueden ser los maestros, las autoridades escolares, los funcionarios de la educación, el gobierno, los gobernantes, etcétera, etcétera, ¿sí? No significa necesariamente echarles la bronca y estar en pleito permanente. Solamente significa abandonar ya el lugar del sujeto sumiso de la colonia, el que decía, mande usted, sí, patroncito, lo que su merced diga, ¿sí? Son frases que heredamos de la colonia. No se trata de ver ya a los otros ni como superiores, ni verse uno como inferior, ¿sí? Entonces, esta es la frase famosa de Paulo Freire, que dice que alfabetizar en un sentido crítico significa enseñar a leer la palabra para leer el mundo. En realidad, aunque mucha gente no lo sepa, Freire escribió esa frase en inglés, porque en inglés rima. Dice, to read the world, ¿sí? Leer la palabra para leer el mundo. Y bueno, es que Paulo Freire estuvo unos años exiliado
Vivió en Estados Unidos y fue profesor en la Universidad de Harvard, donde colaboró con algunos académicos importantes también y produjeron obras importantes. Una de ellas, el famoso libro, justamente, el de Freire y Macedo, que se llama Alfabetización, leer la palabra para leer el mundo. Bueno, para más detalles sobre las cuestiones didácticas, que son miles de posibilidades, pues están estos materiales en los que yo he participado y muchos otros, ¿no? Pero bueno, estas son cosas de las que les puedo hablar directamente. Hicimos los libros de español de telesecundarias, el libro azul que está ahí, y allí aplicamos muchas de estas ideas, y el que está a la izquierda es un cartel que yo hice para sintetizar las propuestas para el trabajo con la lectura en particular. Son ideas a nivel didáctico. Esos libros se usaron durante varios años. Enfrentamos una gran oposición y resistencia de las autoridades educativas, de los funcionarios de la SEP, que al final, bueno, pues prácticamente nos expulsaron del lugar, pero alcanzaron a salir algunas buenas ideas en estos materiales. Participé también en los libros el famoso libro del perrito, los libros de Pronales de español, y allí también hay muchas ideas que podríamos comentar, quien guste. Y bueno, están esos otros materiales. Y cierro compartiendo esta cita que me gusta de mi libro favorito, que se llama La historia interminable, de Michael Ende. Es un libro de fantasía totalmente, pero ahí hay un personaje que dice esto: nada da un poder mayor sobre los hombres que las mentiras, porque los hombres viven de ideas y éstas se pueden dirigir. Harán que compren lo que no necesitan, odien lo que no conocen, crean lo que los hace sumisos o duden de lo que podría salvarlos. Pues muchas gracias, aquí le dejo.